Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Una oportunidad más que el Señor nos da para poder estar juntos a través de este medio. No sé si en su casa, pero hoy he sentido un frío terrible, bárbaro. No sé cómo calificar, pero qué frío que está haciendo. Y probablemente usted que está mirando en otro lugar, pues yo sé que muchos están, digamos, en el hemisferio norte en verano, pero nosotros acá en Lima estamos con un invierno bastante intenso. Aparte de ello, pues contentos porque durante todo este tiempo el Señor nos ha guardado. Son más de 100, estamos 104, 105 días de cuarentena, pero no esas cuarentenas que a veces se ven en otros países, una cuarentena bastante rígida. Hemos visto muchas cosas, digamos, de dolor, experiencias también de dolor, pero no podemos dejar de mencionar la fidelidad de Dios. Dios ha sido muy fiel. Así es que pues hermanos, quisiera en esta mañana tener un bonito, digamos, encuentro a través de estas redes como es el Facebook, para que podamos animarnos unos a otros. Muchos hermanos me estaban de alguna forma ya insistiendo de que yo sí había hecho un voto de nazareato, pero no, gracias a Dios hoy, esta semana pude cortarme el cabello y ya siento que tengo cabeza, así es que esperemos que la reflexión, la meditación sea de edificación para cada uno de nosotros. Así que desde ya, hermanos, el saludo más cordial a cada uno de ustedes y toda la iglesia de Cristo Judá acá en Lima, Perú. Estamos, digamos, entendiendo de la importancia en el orden de Dios en lo que concierne a la impartición de la palabra. Ustedes tienen toda la libertad de escuchar cuanta prédica y enseñanza hay en las redes, pero Dios es un Dios de orden y en ese orden pues Dios ha establecido que Él ha instituido a unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dentro de todo ese orden instituido por Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros los hijos del Señor procuramos siempre la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Así que hermanos, pues abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Como hay muchas formas de predicar, hay muchas maneras de, digamos, de reflexionar en la palabra de Dios, pues hoy vamos a hacerlo quizás de una manera bastante particular. Si Dios me lo permite, claro está. A todos mis hermanos, los que nos están escuchando en el extranjero, muchos saludos para cada uno de ustedes y siempre estamos aptos, llanos, para poder estar orando por vuestras peticiones. Termino con esto, como a veces los jóvenes están subiendo a YouTube, no puedo estar quizás precisando nombres por cuestiones, digamos, de ética. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Quisiera por favor que todos podamos leer capítulo 13 del Evangelio de Mateo. ¿Ya lo tiene usted? Hoy vamos a meditar acerca de la parábola del sembrador. La palabra de Dios dice aquí de la siguiente manera. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y la otra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos. ¿Está leyendo conmigo? Otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces hoy vamos a, con la ayuda del Señor, meditar qué cosa es la semilla y qué es la buena tierra. ¿Qué implica dentro de, digamos, del tiempo que tenemos en los caminos del Señor esta parábola?
Dios nos permita entender el propósito de la parábola, porque no de balde hemos pasado los 104, 105 días de cuarentena. Algo hemos tenido que aprender. No solamente el pueblo de Dios, también aquel pueblo que no le conoce a Dios. Soy testigo de la desesperación, del pánico en el cual muchos están, digamos, inmersos, pero Dios está tocando corazones. Y creo que ha llegado el tiempo de que el pueblo de Dios ahora empiece a hacer sonar la trompeta de la llamada final. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve pronto. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios, no solo palabras y buenas intenciones, sino frutos? ¿Por qué la palabra de Dios dice que debemos dar buenos frutos? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice que el árbol bueno siempre va a dar frutos buenos? Ahora, en relación a la parábola, ¿será que nosotros somos semillas también? Porque la Biblia dice claramente, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solamente grano. Pero si muere este grano de trigo, entonces este lleva mucho fruto. No hay mejor ejemplo como el de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él vino a morir. Pero no morir para siempre, sino a morir, vencer a la muerte, al Hades y a la muerte. Y al ser levantado por el Padre, o sea, al haber resucitado nuestro Señor, nos va dando el ejemplo. Y nosotros somos consecuencia precisamente de esa semilla que cayó en tierra, murió y ha dado mucho fruto. Bendita semilla. Maravillosa semilla. Ahora debes entender por qué es que Dios le dijo a Abraham, te daré descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Dos pueblos que de alguna manera reflejan pactos distintos, diferentes. Es interesante cómo es que Abraham, por la vía natural, pues hay una descendencia increíble. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y así sucesivamente, un pueblo numerosísimo. Pero cómo es que también dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y nosotros somos ahora llamados hijos de Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. Entonces, yo no quisiera correr mucho para que podamos entender y en cierta manera podamos examinarnos, o sea, hacer una introspección, ya que el gobierno ha hecho una evaluación, digamos, de estos 100 días de cuarentena, al margen de que si estamos de acuerdo o no, o le hayamos creído o no, pues eso es ya materia aparte. Hermano, nosotros hagamos también un autoexamen, un autoanálisis, cómo estamos, cómo hemos quedado. ¿Mejor que antes? ¿Peor que antes de que se diera efecto esta pandemia? Entonces, el llamado de nuestro Señor es de que nosotros debemos ser la semilla, la buena semilla en este mundo de tinieblas. Esta semana estuvimos haciendo una grabación por cuestiones, digamos, del internet y las redes, no se pudo entregar o no pudo llegar a tiempo a la ciudad de Guatemala. Entonces el Señor ponía en mi corazón un detalle muy interesante, como es la relación de aquella mujer llamada la Sulamita, cuando dice, mi amado se parece a un racimo de flores de aleña. Esas flores de aleña que se encuentran en las viñas de Engedi o Engadi. Entonces, ¿cuál era la característica de esta región llamada Engadi o Engedi? Era muy conocido por sus palmas fructíferas, esas palmas datileras. Y lo interesante es que también otra característica es la fragancia que emitía el aceite de bálsamo. Pero lo que más sobresalía, porque era una región donde había un oasis que quedaba en el desierto de Judá, que estaba junto al Mar Muerto. Usted puede entrar, digamos, en Google Maps
tienes toda la libertad. Por eso el trabajo de nosotros los pastores es contextualizar, no leer la Biblia por leer. Ese es el trabajo del pastor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda entender. No predicar como algo remoto, sino como que es algo ya real. Y entonces, en este lugar, en Gedi, en este oasis, crecía una variedad de flores de aleña. Y la característica de estas flores es de que emanaban, desprendían una fragancia, un olor muy fuerte, muy especial. Y esa fragancia se podía sentir a varios kilómetros dependiendo de la corriente del viento. Entonces yo les contaba a los hermanos el día viernes, precisamente, hay una historia relacionada a esta región de Engedi, o Engadi, depende de la versión que usted esté leyendo, cómo es que cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David se había escondido precisamente en una cueva en esta región de Engedi, donde estaba este oasis, donde había muchas flores. Y no sé por qué viene a mi mente esto, mencionárselo. Pero precisamente, si usted lee en Primera de Samuel, en el capítulo 24, va a darse cuenta que Samuel entra a esta cueva donde estaba David y sus soldados. Pero no entra para orar, entra para hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿cómo es que Saúl o los guardas de Saúl no se dieron cuenta que estuvieran ahí también David y sus hombres? Usted puede decir, es que la cueva probablemente es muy profunda. Miren, hoy tenemos la tecnología y podemos, hermanos, verificar las características de esa cueva. Y entonces, no digamos que el olor de Saúl era lo que estaba emanando no era algo agradable, por obvias razones. Ahora, ¿por qué es que estoy mencionando esto? Porque precisamente nosotros como seres humanos, por mucho que hayamos logrado en la vida secular, ya sea en el ámbito de un estatus social, económico, cultural, etc., hermano querido, por más que usemos perfume francés, como siempre le digo a las hermanas, por más que se echen crema de tortuga herida, siempre tendrán arrugas. Eso es la ley de la vida. Y nuestra naturaleza no precisamente es eso. Nosotros no podemos emitir fragancia agradable a Dios. Nosotros por naturaleza no podemos emitir un olor agradable para Dios. Entonces mejor, hermano, ahí lo dejo. Creo que esta semana lo van a pasar y ahí se le va a estar anunciando por WhatsApp qué día y qué hora se va a estar pasando esta reflexión, porque estimé conveniente compartir previa meditación, oración en el Señor, porque redundar quizás en asuntos escatológicos o relacionados a eclesiología no era dable, porque cuántos pastores predicando, que es bárbaro, hermano, la cantidad de enseñanza, siempre se aprende. Entonces el Señor me decía, habla de lo que estoy haciendo con ustedes, y eso es lo que yo he compartido. Espero que sea de edificación, espero que el pueblo del Señor pues pueda entender el lenguaje con el cual también nosotros, ¿verdad? Estamos de alguna manera siendo, con su, perdón, estamos siendo bendecidos, beneficiados. Entonces, hermanos, por naturaleza, por mucho, hermano, que aparentes, digamos, una santidad, claro, la santidad nos la da Cristo, hermanos, jamás vamos a emitir un olor agradable nosotros a Dios, sino que son las flores de aleña. Es increíble, hermano, cómo es que la enseñanza es de que nosotros, hoy más que nunca, al tener la esperanza de que Cristo Jesús vuelve otra vez, entonces, hermano, estamos entendiendo que ya no es tiempo de emitir nuestro aroma, nuestra fragancia, sino solamente el olor de Cristo, el olor del amado. Entonces, dicho esto, quisiera con todo mi corazón invitarle, hermano, a que continuemos con el Evangelio de Mateo capítulo 13. Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado para que seamos nosotros la semilla de Cristo. Ahora, en el mundo natural, la mente misma va a poder entender. Porque si una naranja, hermano,
Si nosotros tenemos una naranja, la naranja, ¿qué semillas va a tener? La naranja tendrá semilla de rocoto, tendrá semilla de durazno. No, una naranja tiene que tener semillas de naranja. Una sandía tiene que tener semilla de naranja, de sandía. ¿Y qué es lo que está queriendo hacer hoy este mundo, este sistema? Especialmente esta cultura LGTBIXYZ. ¿Mm? Es que yo siento que soy caballo. Y mire, hermano, esa es la destrucción. Mire, probablemente algunos de ustedes me van a criticar porque normalmente no uso ese lenguaje, pero eso es del purito diablo, hermanos. Yo ya parezco ya un pente recalcitrante con esa expresión, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. ¿Cómo vas a pretender que la sandía tenga no de semillas de rocoto o algún otro fruto? No, hermanos. Ahora, nosotros como hijos de Dios, sabiendo que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, teniendo en cuenta que ahora somos templo del Espíritu Santo, entonces somos llamados a tener la semilla de Cristo. Por eso dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso dice que el Espíritu de Cristo siempre tiene que estar en nosotros. Y el Espíritu de Cristo no es más que el Espíritu Santo. Entonces, está por demás tener, hermano querido, o estar dando vuelta, redundando. O sea, estos 104, 105 días, ¿no? Si alguien me puede ayudar, por favor, cuántos días tenemos de cuarentena, le voy a agradecer para que el hermano Josh me pase este dato y ser más precisos, porque como están subiendo a YouTube, pues siempre va a quedar probablemente registrado. Entonces, hermanos, hoy estamos hablando, ahora la pregunta es, ¿qué clase de semilla eres tú, hermano? ¿Eres semilla de rocoto? ¿De esos picosos ahí, de esos bravos? ¿Eres semilla de cebolla, hermanos, que hace llorar a la gente? ¿Qué clase de semilla somos? Y es completamente, hermanos, comprensible. Nuestros primeros años, días en el camino del Señor, hermano querido, éramos puro rocoto, pero ahora el Señor nos está transformando y nos está cambiando. Y creo que yo se los he dicho. Cuando empecé en el ministerio, ay, hermanito, que se me ponía interesante. Yo decía, mire, hermanito, la puerta está abierta. Así nomás. Y hoy a veces, hermano, algunos, gracias a Dios, en Plutón, en Júpiter, hacen cada cosa para llamar la atención. Ya lo único que hago es ya no prestar atención, ya que Dios trate, porque nadie puede ser más misericordioso que Dios mismo. He entendido eso. Entonces, hermanos, creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta la clase de semilla que somos ahora. Porque aquí estamos hablando claramente, hermanos, que Dios, si pide frutos, es porque nosotros somos llamados para hacer buenas semillas. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, solamente quedará un grano de trigo. Pero si muere, dice la palabra del Señor, entonces dice, este sí llevará mucho fruto. Entonces, por lo demás, estamos en 105 días de cuarentena, hermanos. Entonces, algo Dios ha tenido que hablar a nuestro corazón. Algo Dios ha tenido que enseñarnos. Algunos de ustedes han sentido no el estruendo, pero sí, digamos, como el enemigo, la peste destructora ha querido tocar la puerta de ustedes. ¿Cuántas familias han sido detectadas con COVID? ¿Cuántos con síntomas de COVID? Hermano, y la oración de fe, aquí te has dado cuenta, hermano. Yo digo, hermano, en la soberanía de Dios, dirán ahí los que están controlando este sistema, esta situación, porque esto no es natural. Un famoso epidemiólogo del mundo dijo claramente que esto no es natural, esto es provocado. No quiero ser conspiranoico, bueno, siempre trato de ser cuidadoso y responsable en mis opiniones como hombre, porque el apóstol Pablo dice, digo yo, mas no el Señor. Entonces usted ya sabe como iglesia discernir cuándo Dios está hablando a través del pastor y cuándo el pastor está dando su opinión. Entonces, hermano, nosotros hemos podido, su servidor, yo me acuerdo, y esta es la receta que estoy dando, hermanos, ahora. Esta semana la familia de una hermana muy apreciada, muy querida, ha estado
digamos, con síntomas del COVID. Entonces yo me acuerdo, hermano, estuve muy mal. Y creo que a veces, ya ahora que estoy mejor, hermano, ya con el pelo cortadito y todo eso, yo ya parezco hasta evangélico, así, man, con este corte. Bromita, ¿verdad? Eh, Hermano, yo me sentía mal. No voy a estar publicando, ay, hermano, no, hermano querido. Un buen soldado de Cristo sabe para qué ha sido llamado y sabe por qué lo han entrenado como lo han entrenado. Entonces siempre me acuerdo, hermano, de que ya no, yo estaba mal y en mi desesperación dije, si es que por ahí ya no doy y no me sale la voz como para grabar, por lo menos sepan que pues he hecho el intento. Y en eso pongo, oren por mí, hermanos, y por WhatsApp, nada de público, solo para los que se integran en el WhatsApp de la iglesia. Y viene la receta, hermanos, gárgara con sal en agua caliente. Santo remedio, hermano. Así dicen en el sur, santo remedio. Entonces, hermanos, y yo estoy también recomendando eso. Mire, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he vivido, no lo, por eso que un buen vendedor no es aquel que sabe vender embrollando, engañando o engatusando al cliente. Un buen vendedor sabe el producto que está vendiendo, porque ha probado el producto. Ese es el mejor vendedor. Entonces nosotros los hijos del Señor, hermanos, tenemos que ser conscientes que somos semillas de Cristo. Ahora, también, hermano, poniendo en la balanza, también estaría por demás tener la mejor semilla si no hay buena tierra. ¿O no? ¿Y no acaso, hermano, hoy las Naciones Unidas y todos estos convenios internacionales tienen la variedad de semillas en todo aspecto? Porque si hay alguna catástrofe y todo lo demás, bueno, es un tema muy aparte. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedir. Si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente a todo aquel que se lo pida, dice el Señor. Entonces nosotros pidamos a Dios que nos ayude a hacer también buena tierra. Porque la semilla, por muy buena que sea, si solo es semilla, semilla quedará. Pero necesitamos, porque la palabra de Dios, acuérdense el símil en Isaías, cuando dice que Él hace llover, que Él hace caer la nieve, ¿para qué? Regar la tierra y germinar la semilla en frutos. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que pedir ayuda al Señor después de esta reflexión de los 105 días de cuaresma? Hemos subido de peso, casi la gran mayoría, por lo menos cintura, garantizado, hermanos. Otros hemos bajado de peso probablemente. Otros de repente hemos llorado, hemos sufrido. Otros probablemente hemos tenido experiencias maravillosas. Mire como el hermano David, es increíble. El pastor sabe cómo están las ovejas, en sus batallas de querer hacer la voluntad del Señor. El hermano está que busca de Dios, de que pues él es carne, no lo digo por la masa muscular que él posee, sino porque la carne es carne, pero en la búsqueda de Dios, de querer hacer la voluntad del Señor, sometiéndose a la voluntad de Dios, estaba en un paradero para embarcar, para no despedir a su amiga que de años había visto. Es el testimonio que le ha dado. Escucha una voz que le dice, avanza. Por eso ejercitarse espiritualmente es muy bueno. Si no oras, si no meditas, si no estás a solas con Dios, ¿cómo vas a saber discernir la voz de Dios? Eso les hablaba, así que en el huerto se escuchaban tres voces, la voz de Dios, la voz de Adán y la voz de la serpiente. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos. El peligro está por todas partes, la maldad está salido, hermanos, por las calles, por las plazas. Una bala perdida, hermano, y ya no hay historia que seguir contando. Y entonces, hermano, ellos avanzaron porque se estacionó una moto lineal, es lo que dijo él, y no habían avanzado más que una cuadra o no sé, algo así, y empezó la balacera. ¿Por qué? Porque estaba el grupo Terna, o sea, la policía, vestido de civil, siguiendo a unos marcas o unos raqueteros.
Entonces tenemos que estar atentos. La vida cristiana no es solo del día domingo. La vida cristiana, la vida de un hijo de Dios no solo es a tal hora, es las 24 horas del día practicando el bien. Por eso que yo a los jóvenes, y creo que muchos de ustedes saben, nuestros valores y principios bíblicos de parte de Dios no son negociables. Entonces, hermanos, pues todo esto tenemos que tener en cuenta como pueblo del Señor, porque ahora nos toca un gran desafío. Ahora nos toca, hermanos, abrir la boca. Ahora nos toca ver lo que Dios es capaz de hacer. No en tu capacidad, no en tu experiencia, no digamos en el conocimiento teológico o la doctrina que tú, digamos, ostentes tener. No, no, no. Es con el respaldo que Dios va a dar a su pueblo, siempre y cuando que seamos conscientes que solo Dios nos puede ayudar a hacer buen terreno, buena tierra. Y todo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y que podamos dar frutos no al 60, sino menos al 30, sino al 100 por uno. Entonces veamos a través de la palabra del Señor cómo ser un buen terreno, cómo ser un buen campo, cómo ser una buena tierra. Y dice en el verso 1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Qué podemos entender a través de este pasaje? Que nosotros, hermanos, no hemos sido llamados para señalar. Hermanos, si queremos ser semilla, si pretendemos ser semilla en el plan perfecto de Dios, no tenemos que estar juzgando a los que todavía no conocen al Señor. Tenemos que hablar un lenguaje que ellos puedan entender. Porque dice claramente en este pasaje, Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y se les acercó, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces, hermanos, Cristo Jesús iba con los pescadores y les dice, ¿me prestas tu embarcación? ¿Me prestas tu barquilla, tu lancha, tu chalana, como dicen en el Callao? Entonces, un buen discípulo de Cristo, un hijo de Dios huidos, o que pretende ser huidos, en la vida práctica, debe siempre imitar a Jesús. Y él, hermano, a través de este pasaje, se sienta junto al mar. ¿Por qué se sienta junto al mar? Por razones obvias, por la brisa marina, y porque también había mucha gente y sobre todo buscaba el momento oportuno. Yo les contaba, yo he sido beneficiado grandemente de haber conocido el Evangelio a temprana edad. O sea, eso me ayudó a no conocer cosas que el mundo ofrece. Entonces, ¿qué nos enseñaba el pastor? Nosotros no somos antisociales, tenemos que socializar. ¿A cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a ganar almas para Cristo? No por un afán de proselitismo, no. Dios pone ese amor por las almas perdidas. Mire, si tu papá, tu mamá, por muy buena gente que sea o haya sido, hermano, si verdaderamente la misericordia de Dios no le llega a su vida y no nacen de nuevo, perdóname, hermano, se van a ir al infierno. Por eso yo no sé por qué será el crudo invierno. Es la condenación eterna. Nadie, hermano, no nadie es digno. La salvación es por gracia, pero tenemos que tener la experiencia de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no te la va a dar el pastor. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes. Si verdaderamente amas a tus hijos, amas a tus padres, a tus amistades, háblale de Cristo. Y si no te escuchan al mensaje oral hablado, háblale con tu vida. Entonces, ¿qué es esto? Si ustedes son invitados a un cumpleaños, ¿para qué van a ir a la fiesta si vas a hacer el hazmerreír? Siempre me acuerdo esto de mi pastor y creo que, no sé si mi mamá me estará mirando, pero siempre me decía mi mamá de que de niño lógico, ¿qué niño no es travieso? Pero si algo me gustaba era obedecer. Entonces, para mí, la obediencia nunca ha sido difícil.
No, por eso que a veces digo, qué raro. Si Dios dice no, pues no, punto. Se acaba. ¿Por qué siempre queremos que Dios nos diga sí? Entonces nos decía, vayan antes, si la fiesta empieza a las 8 de la noche, bueno, en esa época, ahora creo que empieza a la 1 de la mañana. Entonces, sé sabio, asiste antes. Y eso es lo que yo hacía. Mis compañeros de la universidad, amistades pues como ser humano, una persona normal, pues tiene relaciones humanas, horizontales. Y entonces yo iba 1 hora antes, llevaba el regalo, y comía sabroso, aprovechaba para estar en familia, y cuando ya llegaban ya los demás invitados con su licor y todo, yo, chao, porque los hijos de Dios de tonto no tenemos un pelo. Por eso que el Señor dijo, no podéis servir a 2 señores. O agradas a uno y aborreces al otro. No hay para dónde, como dicen los hermanos mexicanos. Saludos para Swander y para Julit, allá en la rica Cancún. Ay, qué verano tan rico debe estar allá. Cóctel de camarones de esos, de Guerrero, creo que sí. Lo máximo. Bueno, siempre el pastor hablando. ¿Cuándo no hablando de comida? Le damos gloria a Dios, hermanos. Estamos muy bien con el tiempo. Entonces, hermanos, el verso 3 dice, entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Ahora, el gran problema en nuestro contexto es que muchos no saben qué cosa es sembrar, porque han abierto los ojos en una jungla de cemento. No saben qué es el campo, no saben qué es la tierra, no saben cómo es un barbecho, no saben nada, no saben dónde están parados. Entonces el papel de la iglesia, enseñar y claro, no sabe el que no quiere saber. Pero sin embargo yo he tenido la experiencia de lo que es una siembra. Sé, hermanos, lo que es la calidad del terreno, el pH que el terreno debe tener para determinados productos. Eso uno sabe por cultura general. Entonces, cuando se esparce la semilla, oiga esto, hermano, esto es una ley universal. De acuerdo a la cantidad será la cosecha. Si tú siembras, hermano, si tú esparces poquito, poquito será tu cosecha. ¿Sí o no? Pero si tú esparces, si tú vas a sembrar una cantidad X o X, Y, tu cosecha también será en la misma proporción XY. Entonces alguien puede decir, porque ese es el gran problema. Porque lamentablemente en estos últimos tiempos el evangelio y las buenas noticias de Dios para los hombres se han mercantilizado. Entonces muchos seguro, y esto por YouTube va a decir, ahorita este pastor va a decir, siembre dinero, ¿cuántos quieren sembrar en el reino? No estoy hablando de sembrar dinero, nunca lo he hecho y Dios nunca me permite hacer eso. Porque de gracia, lo que de gracia hemos recibido, de gracia daremos. Entonces, hermanos, nosotros estamos hablando de la siembra precisamente ahora como hijos de Dios, siendo llamados a ser semillas de Cristo, porque somos de Él, pidiéndole al Señor ser un buen terreno, una buena tierra, un buen campo fértil. ¿Qué tenemos que sembrar? Hermano, tenemos que sembrar amor. La Biblia dice que tenemos que sembrar amor, paz, fe, gozo. Continuemos con el verso 4. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Punto número 1. Aquí vemos un terreno donde la semilla cae. Y ese lugar es junto al camino. ¿Qué es un camino? Estoy seguro que muchos saben muchos desconocen lo que es un camino de herradura. Como me encantaba a mí correr en mi bicicleta en esos caminos de herradura, que más o menos eran así nomás, hermano, subidas, bajadas, curvas y todo a mí. Hermano, qué tiempo. Y yo le comentaba precisamente a mi hermano, al pastor Rubí, que él está ahora pues movilizándose en bicicleta, porque en Arequipa esta pandemia se ha vuelto terrible. Entonces no hay movilidad, no hay nada. Y él está movilizando en bicicleta. Le digo, mira, le digo, para tu consuelo te recomiendo que compres un globo. Nosotros poníamos un globo, amarrábamos ahí
en los parantes de la parte de atrás, creo que le llamaban trinche, la trinchera, no sé cómo sea, y amarramos un globo y lo poníamos entre los radios de la llanta. Entonces cuando íbamos a toda velocidad era una moto para nosotros. Y hermano, hacíamos saltos de todo, hacíamos, no que con bicicletas que existen ahora, bicicletas esas Philips. ¿Qué? ¿Existían bicicletas Philips? Sí, sí. Me acuerdo de la primera bicicleta de mi papá. Luego estaban las bicicletas Hércules. Hermano, acero macizo. Estaban luego las bicicletas, luego aparecieron las Goliath y ahí me olvidé. Entonces, hermano, ay, el pastor siempre recordando cosas. Entonces, hermano, estamos hablando de acá, de cómo es que la semilla cae en una clase de terreno, junto al camino. Y este lugar, hermanos, es donde la gente camina, donde los animalitos en caminos de herradura usan para digamos, una determinada dirección. Y en nuestra época, el camino que es una carretera, no se diga una pista pavimentada. Y cuando las semillas caen, hermanos, en este tipo de terreno, las semillas van a quedar visibles porque esos lugares son como cemento, así sea de herradura, duros. Y las semillas al quedar visibles, vienen las aves y se las comen. Las aves, tipificando en el mundo espiritual, ya usted sabe. Entonces, la actitud, hermano, de estas personas es precisamente querer gozar de los beneficios junto al camino, pero no estar en el camino, la verdad y la vida. Una cosa es pretender gozar de los beneficios junto al camino que estar en el camino. Recuerda que Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la palabra cristiano, Christos, ese es el calco, Christos, hoy es una palabra bonita, civilizada, pero el origen de esa palabra cristiano es peyorativo, es de menosprecio, de desprecio, de humillación. Ya les he explicado la connotación que esa palabra tiene. Entonces, hay un terremoto, hay un temblor, ¡ay, Diosito mío! Quieren gozar de los beneficios. O hay un enfermo por ahí, pastor, ore por mí. O se aparecen en la iglesia, ahora que los templos están cerrados. Imagino que las personas, miren, las personas sensatas que no han conocido al Señor, creo que van a ser tocados por el Señor. Yo lo creo firmemente. Por eso les estoy diciendo, hermanos, somos semillas de Cristo. Le estamos pidiendo a Dios ser buen terreno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta durante toda esta época de encierro, pero que muchos hemos aprovechado a la meditación. Y yo reconozco, hermanos, no digamos los kilitos, sino acá en la barriga, porque no nos sale. Gracias a Dios que ya creo que esta semana ya se va a levantar y vamos a empezar a caminar y vamos a empezar a hacer muchas cosas. Y bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero vayamos a la interpretación, porque nuestro Señor Jesucristo, aquí esto no es una interpretación mía. Leamos mira la explicación que da nuestro Señor Jesucristo en el verso 19 del mismo capítulo. Dice el verso 19, cuando alguien oye la palabra, dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya te has dado cuenta? Entonces, ¿cuánta gente, hermano, escucha, oye la palabra que estamos predicando? Porque esa palabra no es nuestra, es la palabra del reino de Dios. Y no las entiende, dice, y quedan, no saben qué hacer, gente asustada. Viene el maligno, viene el enemigo y dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro Señor está diciendo, miren, nosotros tenemos que ser conscientes. Existe un reino de la luz y existe un reino de las tinieblas. Existe un reino de Dios y existe un reino del adversario. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando del yin yang. Estoy hablando, si hay blanco, hay negro. Si hay día, hay noche. Si hay un reino de luz, hay un reino de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca del reino de la luz. Ahora,
dentro de esa reflexión, esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. Entonces, si existe un reino, entonces existe un rey. Y no solamente existe un rey, sino existe un rey de reyes, un señor de señores. Reconocerlo a este rey es muy importante en este tiempo. Porque nosotros en un reino, porque un reino tiene súbditos, tiene siervos. Hemos entendido que no solamente somos siervos, sino somos siervos doulos, no mistios. ¿Y qué quiere decir doulos en griego? Siervos por amor, siervos voluntarios, voluntariamente ser siervos. Y probablemente algún rojimio por ahí puede decir, oh, la explotación del hombre. Pero dejemos, esos son... Me controlo mejor, freno lo que iba a decir. Ay, hermanos. Y los entiendo, porque en la época de la iglesia del comienzo, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, también estaban los celotes, los grandes revolucionarios de aquel entonces. Mi compañero me decía que es ingeniero en la actualidad, el que comanda los movimientos antimineros en el sur. Espero que no vea esta prédica. ¿Sabe quién es? Él me conoce y lo conozco porque hemos debatido un montón de veces en la universidad. Hoy vive precisamente de este movimiento antiminero por la cantidad de dinero que se mueve ahí, hermanos. Si yo les contara esas cosas, pero hay gente porque tiene esa inclinación, esa vocación. Y luego le dicen al cristiano, eres cristiano evangélico, das tu diezmo. Ay, esos son taras de un pueblo tercermundista. A ver pues si en Francia, a ver si en Alemania, en Inglaterra, las personas hablan así, piensan de esa manera. Espero que no esté siendo muy ofensivo. Perdonen si lo he sido. ¿Dónde me he quedado ahí, hermanos? Ustedes me andan distrayendo. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros, miren, hijos de Dios, no que digamos creyentes, porque creyentes hay un montón, hasta los demonios creen en Dios? ¿Cuántos hijos de Dios todavía tenemos áreas de conflicto? Ahora, si usted todavía no tiene áreas de conflicto, hermano, usted ya está ya en la tierra de los vivientes, ya está en el paraíso, si no. Entonces, hermano, para poder entender esto acerca de los conflictos que todavía tenemos como hijos de Dios, porque ese es el problema, pues, cometemos hombres hipócritas. ¿Para eso vas a la iglesia? Así dice que lees la Biblia, hermano. Esos hay que reprenderlos en el nombre de Jesús, pero no a ellos, sino a los espíritus malos que lo están manejando como marionetas, como títeres, para que nosotros nos estrellemos contra ellos. No, hay que ir contra los poderes que están manipulando a esas personas. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta? Si nosotros estamos aprendiendo a través de la palabra del Señor que debemos perdonar y no sabemos perdonar, hermano querido. ¿Es un área o no es un área de conflicto? Claro que es un área. Entonces, para de alguna manera corroborar y ya finalizar y pasar al segundo terreno, vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8. El capítulo 8, en el verso 5, dice de la siguiente manera. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y que dice, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Fue hollada, pisoteada, desvalorizada. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dijo claramente, en sentido figurado, no deis perlas a los cerdos, porque la palabra de Dios no solamente es buena semilla, son perlas de gran precio, de gran valor? Y hay gente que se mofa, y hay gente que usted le predica, y dale, y te ataca, ya no le des perlas, porque la van a pisotear. Entonces, la palabra de Dios está siendo comparada a la semilla. La palabra de Dios no debe ser pisoteada. Ay de aquel por quien dice la sangre de Cristo es pisoteada. La palabra de Dios, según digamos la voluntad, según la palabra escrita, dice la palabra debe ser lámpara a nuestros pies. La palabra no debe ser pisoteada.
por nuestros pies. Debe ser lámpara a nuestros pies. Porque la palabra de Dios, hermano querido, si usted observa con detenimiento, tiene que de alguna manera entender que como hijos de Dios, hermanos, vamos a cometer situaciones que después vamos a decir, ay, ¿por qué dije? O ¿por qué hice? Dice en el verso 12, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Nuestro Señor Jesucristo dando la explicación. La palabra de Dios es la única que nos va a iluminar. La palabra de Dios es la única que nos va a salvar. Le damos gloria a Dios todavía, hermanos. Ahora, vayamos al segundo terreno. Usted examínese. Por eso digo, vamos a examinarnos. Yo no pretendo ser el presidente de la República, porque no me tiene que creer a mí. Tenemos que creer a la palabra. Dice en el verso 5, volvamos ahora a Mateo 13, y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. En el primer caso, junto al camino, la semilla no logra germinar. ¿Por qué? Porque se comieron las aves. Ahora la semilla sí pudo germinar, pero no pudo profundizar. Ahora entiendes cuando digo que la iglesia ha crecido como un inmenso océano. Parece que la iglesia, pero su profundidad es de 2 centímetros nada más. ¿Aló? ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ¿por qué, hermanos, no pudo profundizar? Porque había poca tierra, y como había poca tierra, el sol lo quemó. Y dice en el verso 6, pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras, hermano? ¡Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos! Mejor hubiera sido no haber nacido. ¿A qué se está refiriendo? ¡Ay de aquel que sea piedra de tropiezo! ¿Cuántos creyentes que asisten a la iglesia, pero con un testimonio pésimo, hablando mal de la gente, criticando, señalando, juzgando? Peor otros, sabiendo bien la palabra, andan difamando, andan haciendo lo que un hijo de Dios no debe hacer, injuriando, haciéndose las víctimas. ¡Ay! Me voy de la iglesia. Entonces, hermanos, como creyentes tenemos que ser conscientes, porque la palabra dice, ¡ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos! Qué tremendo, hermano. Especialmente cuando están empezando, gente nueva, hermanos que están empezando en el camino del Señor. Por eso siempre hay que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nunca, hermano, ponga sus ojos en el hombre. Ponga sus ojos en el Dios Todopoderoso. Entonces, la piedra aquí cae entre pedregales. Entonces, para mí, y esto, hermanos, es algo interesante que tenemos que de alguna forma meditar, todavía tengo tiempo, la piedra vendría a ser como una especie o un sinónimo de culpa. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza de aquella mujer adúltera que fue llevada a los pies del Señor? Dice la Biblia, esos que dicen la Biblia, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? Quien esté libre de culpa, tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Entonces, si tienes culpas, en el momento en que te caiga la buena semilla, no podrás germinar. ¿Por qué? Porque tienes piedras. Habíamos dicho que hay que pedir a Dios ser buen terreno, buen campo, buena tierra. Y si somos tierra con mucha piedra, por más que la
semilla caiga, no vamos a poder germinar como se debe. Pero pastor, ¿qué está queriendo decir? ¿Y cuál es esa piedra? Sencillo, tu mal carácter, tu orgullo. O puede ser el mentir. Hay mentirosos impulsivos y convulsivos por naturaleza. No pueden dejar de mentir. El engañar, la incredulidad. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo respecto a este terreno? En el verso 20 dice claramente: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. ¿Cuántos en la pandemia? Ay, ahora sí hay que escuchar la palabra de Dios. Se levanta el estado de cuarentena. ¿Qué palabra de Dios? Ni qué 8 cuartos. Hermano, qué clase. Y de repente hay amigos que nos están viendo. ¿Qué clase de terreno quiere ser? Espero, hermano, que esté siendo claro. El que esté limpio de culpa, que arroje la primera piedra. Pero si tienes una piedra de culpa, siempre estarás culpando a los demás. Siempre el pastor será el culpable de tus desdichas y desgracias. El pastor no me llama, el pastor no me mira, el pastor no me mima, no me... Por favor, hermanos. Si tú te aíslas por decisión propia, hermano querido, ¿qué reclamas? Somos miembros de un cuerpo. Que te cae mal, hermano. Así es, hermano. Pueda que el dedo gordo de tu pie no sea bonito, pero es parte de tu cuerpo. Y la única manera, hermano, de que nosotros podamos armonizar, estar en unidad es a través de la palabra, porque la palabra limpia. Usted sabe eso. La función de la palabra es limpiar. Vosotros ya estáis limpios con la palabra con que os he hablado, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Me ganó el tiempo. Vayamos al tercer tipo de terreno. Verso 7. Dice: y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra clase de terreno. Esto es un terreno ya no con piedras, sino con espinos. Espinos cardos, malezas. En otras palabras, basura. Nunca toman en cuenta aquello que los ahoga o que lo están ahogando. Porque si nosotros observamos, hermano, la interpretación que da nuestro Señor Jesucristo, si algo ahoga la palabra son los afanes temporales de la vida. Descuidan su devocional, su comunión con Dios. Suben a la combi, aunque dicen que tiene que ser de manera, digamos, según los protocolos. ¿Qué protocolo? Ni 8 cuartos, como sardinas ahí. Y cuando el cobrador dice pasaje, ¿ya qué? ¿Ya pagué o ya voy a pagar? Peor aún cuando empiezas, no quiero dar nombres, pero muchos hermanitos llegaron con que le robaron su paz en la combi. Ahí me quedo porque se me puede escapar algún testimonio por ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que los afanes temporales de la vida son los que ahogan la palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Él enseñando, interpretando, digamos, en el capítulo 4. Si nosotros leemos el capítulo 4, el verso 18, dice de la siguiente manera: 4, 18 y 19. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, está dando la interpretación de la parábola. Está descifrando. Pero las preocupaciones de este mundo, los afanes de la vida, las preocupaciones de este mundo, de esta edad, de este siglo, de este sistema, el engaño de las riquezas, oiga, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. ¿Cuántos
Eso se ve en otros países, donde verdaderamente el tiempo es oro. Por una hora extra te dan 50% de más de tu sueldo. Y la segunda hora ya es el 100%. Especialmente ahorita, hermano. Digamos, Estados Unidos. Hacer horas extras. El famoso part-time. Es oro. Que hagan cada día 3 horas. Otros hasta 4 horas. Porque el sol se esconde a las 9:30. Dinero. ¿Ah? Los afanes. Los que quieren conseguir de repente. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, estoy hablando de la época todavía del 90 y tanto, si algo me llamó la atención es cómo es que el latino que nunca pudo tener en su país una bicicleta, hoy tiene no ya no una Hammer, digamos, un Toyota Tacoma, o tienen ahí un forro, ahí se me fue el nombre. ¿Saben qué hacen? Se olvidan de los hijos, se olvidan de la esposa y sacan su música ahí al jardín, la parte al frontis de su casa, empiezan, hermano, a lavar, toda una ceremonia para el carro, con champú, ¿cómo le llaman? Con cera para sacar brillo, y ya el cromo, hermano, yo he visto, hermano, con estos ojitos, sacando, hermano, con hisopo, en el cromo, el brillo donde ya la franela no entra. Y luego ponen su música norteña, se ponen el sombrero y salen a pavonear o a presumir que están en la tierra del tío Sam. Ah, hermano, los afanes, los que quieren conseguir, no es malo, hermano, si Dios te ha bendecido el fruto de tu esfuerzo con a saber, hermano, con un Jaguar o un Lamborghini, bien, pues, hermano, bien, pues, lógico, el que puede y el que no aplaude. Entonces, hermano, pero ya aterrizando en nuestro mundo, ¿cuántos, hermano, quieren conseguir en este mundo temporal, hermano, un zapato italiano de 4,000, 5,000 dólares? ¿Cuántos quieren, digamos, una cartera, no un Michael Kors, un Louis Vuitton, o qué sé yo, un carro full equipo? Extremos. Por tenerlos muchas veces ni comen y luego se enferman. El engaño de la riqueza les hace creer que el que más tiene es más feliz. La sociedad de consumo es lo que proyecta, las propagandas. ¿Quién te ha dicho? Bendito sea el Señor por el pastor que Dios me puso en mi vida, hermano, para que me pastoreara. Siempre me decía, si un hombre gana 1,000 soles, sus gastos serán 999,99 centavos. Estamos hablando pues en condiciones normales. Pero si un hombre gana 10,000 soles, sus gastos serán también 9,990 soles. Entonces yo en esa época, pues adolescente, no entendía mucho, pero hoy repercuten en mi mente esas enseñanzas. ¿Quién te ha dicho que tener más te va a hacer feliz? Bueno, fuera. Por querer tener más, olvidan lo primordial. Por querer tener más, se olvidan de la buena relación familiar. Peor aún, de la relación con Dios. No hay tiempo para Dios. ¿Por qué creen que Dios, si algo, miren, perdonen hermanos que toquen, pero si algo Dios le exige a su pueblo, Él le enseña, lo primero es la lluvia, la tierra y todo es de Dios y Dios se los ha dado. Y les ahora honrenme con sus primicias, con sus diezmos, con sus ofrendas, porque yo les he dado. Eso lo entiende muy bien el pueblo de Israel, pueblo nómada. Entonces, hermanos, lo material es temporal, hermanos. No, ¿acaso a Rambo? Mira, a Rambo, ustedes saben quién es Rambo. Se lo robaron, se defendió, lógico, quedó tipo Rambo, así todo con un ojo, un faro todo quebrado, lo chocaron. Rambo, ¿por qué le pusieron Rambo a Rambo? Se defendió, pero lo robaron. Lo material es temporal.
Si tu confianza está en Dios, dice hermano, si tu confianza está en Dios, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en el establo o en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero eso es conformismo, pastor. No. Por gracia, Dios puede abrir la ventana del cielo cuando Él quiere. Por gracia, Dios, hoy puedo estar sentado aquí y el próximo año puedo estar sentado en otro sitio. Por gracia de Dios podemos. Yo creo en ese Dios. He visto. Él da, Él quita. 1 minuto y termino. Así que mi querido chamito, te pelaste en esta oportunidad. No son 5. Vayamos al verso 8. Estamos con la parábola del sembrador. Espero, hermano, que nos estemos analizando, examinando, que la introspección sea imparcial. Entonces, el capítulo 13, en el verso 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El primer terreno, ¿qué clase de terreno quiere ser? Junto al camino. Usted sabe las implicancias. El otro terreno es entre pedregales. Otro, entre espinos. Y este, buen terreno. Pero no solo es buen terreno, porque aquí vamos a ver que hay 2 más. Porque en buen terreno existen en la práctica. Si tú te pones a pensar, existen 3 en el buen terreno. 3 hemos visto, más 3 ahora van a ser 6, no 4. Porque dice que en un terreno dio al 30, en otro terreno dio al 60 y en el otro terreno da al 100 por 1. Entonces yo quiero desafiarte en esta mañana. Si hay terrenos que producen al 60%, ¿para quién produce el otro 40%? La diferencia. Si solo tiene, hermanos, si solo viene produciendo la tierra al 30%, ¿para quién está produciendo el otro 70%? Aquí viene la prédica de la hermana Yesenia, ¿verdad? Netflix. No es malo. Hermanos, creo que tenemos una bonita oportunidad de meditar. Dale gracias a Dios. Algunos de ustedes han sido alcanzados por esta pandemia. Que el Señor reprenda y la sangre de Cristo siempre esté sobre cada uno de nosotros. Yo tampoco he sido ajeno. Muchos de ustedes tampoco han sido ajenos. Pero Dios es fiel. A pesar de nuestras infidelidades, Dios permanece fiel. Entonces yo te bendigo en el nombre del Señor. Levanta tu mano ahí que estás, hermano, como iglesia. Quisiera bendecirte, quisiera en el amor del Señor, hermano, animarte que te examinaras y que haya esa convicción de que somos la semilla de Cristo y procuremos ser buen terreno, buena tierra, un buen campo y demos frutos al 100 por 1. Cualesquiera que sean las situaciones que estés pasando, los hermanos que nos están mirando o amistades que nos estén observando en muchos lugares como España, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera, hermanos queridos, les animo en el nombre del Señor. Tú no estás solo, no estás sola. Tenemos un Dios que siempre estará con nosotros. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. A través de la impartición de tu palabra, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Y que la bendición de lo alto se derrame siempre, de manera continua. Y tus misericordias sean nuevas cada mañana. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia local. Bendigo a mis hermanos en Cristo, donde quiera que estén mirando. Que esta palabra no caiga en tierra estéril, seca, sino que esta palabra caiga en el mejor terreno y podamos dar, producir frutos al 100 por 1. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y estemos siempre atentos a los anuncios por WhatsApp de la iglesia. Martes, viernes. Martes oración, viernes estudio bíblico, sábado reunión a través de Zoom con la juventud. Dios me los bendiga. Maranata, nuestro Rey y Señor, vuelve pronto.